Buenos días, alumnos de quinto grado. Buenos días, Justin, Leonardo, a Miguel, Marcelo, Damari, Nayeli y Sasumi. El día de hoy estamos comenzando con el curso de razonamiento verbal, ¿no es cierto? En razonamiento verbal vamos a completar el tema de la estructura del predicado, ¿ya? Vamos a completar. He visto en algunas tareas que les falta todavía y como parece que se va a hacer un poco corto esta semana, por favor apaguen su cámara si no están en casa, por favor. Ya hay mucha bulla por ahí. Entonces, chicos, vamos a completar, ¿ya? Vamos a completar lo que es la estructura del predicado. Vuelvo a repetir, el examen va a ser solamente el visual, la estructura del objeto, ¿ya? Bien. Buenos días, Todos me van a ingresar, todos me ingresan, ¿ya? Porque cada quien va a tener ¿cómo se llama? Su hoja de aplicación. Bien, entonces vamos a dar pase. A ver, primero, antes de comenzar, si nosotros estamos diciendo que vamos un poquito a retroalimentar lo que es el tema de la estructura del predicado. A ver, un ratito, a Miguel 3 veces le estoy aceptando y se le va a crear su internet. Bien, seguimos. ¿Quién recuerda de las niñas? A ver, Damaris, Nayeli, Sasumi o Sheila. ¿Cuál es la estructura del predicado? Cualquiera de las niñas, de las 4 niñas. A ver. Dime, Nayeli. Cualquiera de las niñas he dicho. Miss, ¿qué dijo? Miss, ¿cuál es la estructura del predicado? ¿Cuál es la estructura del predicado? Dime. Sasumi. Lo que se pregunta al sujeto, Miss. No, yo he dicho cuál es la estructura del predicado. No he dicho qué es el predicado ni el sujeto. ¿Cuál es la estructura del predicado? El núcleo, Miss. A ver, Damari, núcleo del predicado, ¿qué más? ¿Y los complementos? Complemento no era otro. A ver, por ahí. Sí, aposición. Aposición. No, ese es del sujeto. Estamos hablando del predicado. Yo sé. Un ratito, por favor, niños. Un ratito, niños. A ver, ¿alguien más? Yo sé. Paso entonces. Yo sé, Miss. Damaris me dijo. La estructura es predicado y verbo. Miss, ¿cómo se llama? Yo sé. Miss ha dicho cuál o qué es. Núcleo del predicado. ¿Qué otro más? Damaris, Nayeli, Sasumi y Sheila. ¿Qué otro más? Bien. Vamos a recordar. A ver, Justin, ¿qué me dice? Objeto directo, objeto indirecto. Muy bien. Objeto directo, objeto indirecto. Eso es lo que hemos hecho el día lunes, ¿verdad? ¿Sí? Objeto directo, objeto indirecto, núcleo de predicado, ¿no? Que es el verbo también, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? ¿Se acuerdan que yo les dije también había lo que es el circunstancial? En el circunstancial hay varios circunstanciales, pero solamente vamos a practicar 3, le dije, el día lunes. Lunes nos tocó, ¿no? Sí. Circunstancial de tiempo, circunstancial de modo y de lugar. Esos 3 nomás vamos a ver el día de hoy, que está dentro del Buenos días, ¿ya? Buenos días. Bien, entonces vamos a compartir. Observen, por favor, ya observen para que ustedes puedan entender esta clase, ¿ya? Ya recordamos entonces la estructura del predicado vendría a ser, ¿no? Núcleo del predicado, que es el verbo. ¿Y qué es el verbo? Niños, La acción que hace el sujeto. La acción que La acción que
utiliza el sujeto. Es lo que utiliza el sujeto. La acción que hace el sujeto. Claro, es lo que hace, la acción que realiza. Muy bien, no solo, el sujeto, en este caso puede ser una persona, un animal, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, ahora sí, pasamos entonces a compartir la pantalla. A ver, tengo aquí, uy, al fin cargó. Ya cargó la anterior. Bien, ahora sí, pasamos. Bien, siempre nuestra insignia, alma mater, ¿verdad? Bien. Comenzamos entonces el circunstancial, los circunstanciales, ya que está dentro del predicado. Por favor, lea Leonardo. ¿El título cuál es? Leonardo, lea por favor. ¿Está Leonardo? El circunstancial Ya. es el modificador que acompaña la acción del verbo indicándonos alguna circunstancia de tiempo, modo, lugar. Muy bien. Vuelva a leer para poder entender ahí. A ver, Sasumi, vuelve a leer. Es el modificador que acompaña la acción del verbo. Muy bien, un ratito, hasta ahí, un ratito, hija. Es el modificador que acompaña la acción del verbo. Ojo, acción del verbo. Muy bien, sigue por favor, Sasumi. Indicamos algunas Indicándonos, circunstancias de tiempo. indicándonos, ¿qué más? Algunas circunstancias de tiempo. ¿Qué más? Sigue. Modo o lugar. Muy bien. De tiempo, modo o lugar. Correcto. Muy bien. Por favor, Marcelo, ¿qué dice aquí? Marcelo, ¿qué dice? Circunstancial de tiempo. Circunstancial de tiempo. Vamos a ver solamente 3. ¿El otro? Circunstancial modo. Muy bien. ¿Y el último? Circunstancial de lugar. Correcto, son 3. ¿Y cuál es la pregunta? Escuchen, para hallar el circunstancial de tiempo. ¿Cuál es? ¿Qué dice ahí, Marcelo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Escuchen, ¿ah? Cuando es circunstancial de tiempo vas a preguntar ¿cuándo? ¿A quién? Al verbo, porque acá te dice, es el modificador que acompaña la acción del verbo, la acción. O sea, ¿cuándo le preguntas al verbo? Muy bien. Sí, abreviatura es ese. Muy bien. Seguimos contigo, Marcelo. El circunstancial de modo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué dice? ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien. Circunstancial de modo. Siguiente, Marcelo. ¿Cuál es la pregunta que tienes que hacer? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí está la abreviatura. Te pregunto a ti, Ahmed. Ahmed. ¿Ahmed? Sí, no. Sí, Sí, ya, Ahmed. La pregunta para nosotros hallar el circunstancial de modo, ¿cuál es? Modo, de modo. De modo. ¿Cómo? Correcto. El circunstancial de tiempo. ¿Dónde? ¿Cuándo? A ver, escúchame lo que te estoy preguntando, Ahmed. ¿Cuál es la pregunta para hallar, a ver, el circunstancial de modo? ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien. Escucha, ¿cómo? Y si tú quieres hallar el circunstancial de tiempo, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué puedes repetir de nuevo? Tiempo. El circunstancial de tiempo. ¿Cuál es la pregunta que tienes que hacer? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿No es cierto? Y el último, Ahmed, circunstancial de lugar, ¿cuál es la pregunta que tiene que ser? ¿Dónde? ¿Dónde? Muy bien. Hirochi, si a mí me dice cuándo, escúchame, cuando a mí me dice cuándo, por ejemplo, ayer, hoy, en la mañana, en la tarde, ¿cuándo? ¿No es cierto? Tú vas a preguntar ¿cuándo? Hirochi, escucha. Cuando vas a hacer de modo ¿cómo?
anímicamente, tristemente, amablemente, ¿no? Audazmente, es cómo está esa persona. Y el último, ¿dónde sucede? ¿Dónde? Pues en un parque, en un cine, el lugar, ¿ya? ¿Dónde es el lugar? Entonces, Miguel, ¿cuántos circunstancial vamos a desarrollar el día de hoy? ¿Cuántos? ¿1, 2 o 3? De 3, mis. 3. ¿Cuál es? ¿Circunstancial de qué? A ver, ¿cuáles son Una los, pregunta. ¿cuáles son los 3, Miguel? Que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Circunstancial de qué? Son 3. ¿Cuáles son? Mente. ¿Sí? De tiempo, ¿Ya? circunstancial de modo ¿Ya? y circunstancial de lugar. Correcto. Muy bien. ¿Sí? A ver, ¿alguien me iba a preguntar algo? Dime yo, eso tenemos que copiarlo en comunicación o en No, 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 las no, no, verbal. no, no, no. No, solamente en razonamiento verbal. ¿Ya? Razonamiento Ahí va. verbal. Ojo, esta parte de aquí es como para reforzar el día lunes, pero no. Esto no me van a copiar en el cuaderno de comunicación, sino en razonamiento verbal. ¿Ya? Bien, seguimos. Tengo la siguiente oración. Yare, lea por favor la primera oración. Atentos aquí, ¿ah? ¿Y vamos a tener que escribir eso en el cuaderno? Siempre tienen que escribir en el cuaderno el pequeño concepto y algunos ejemplos, como les he dicho toda la vida. Los 2, 3 primeros meses les he dicho bien claro, solamente el concepto y algunos ejemplos. Seguimos. Lee, por favor, Yare. ¿Está Yare o se fue? ¿Se le fue la señal? Ahí está Yare. A ver, Yare, lee, por favor. ¿Está mal tu audio? Sí, ya. Por favor, para el examen, trata de ¿cómo se llama? De resolver ese problema, ¿ya? Para evitar, sobre todo, problemas para la nota. Porque de repente yo no le escucho bien y no dije la respuesta para no tener problemas. ¿Bien? Damaris, lea, por favor, esta oración. Las aves revolotean por las mañanas alegremente en el parque. Bien. Tu compañera Damaris dice, las aves revolotean por las mañanas alegremente en el parque. Bien. Acá, primero, ubica el verbo. ¿Cuál es el verbo, Damaris? Revolotean por las mañanas alegremente en el parque. Escúchame, yo te he preguntado, a ver, tienen que ustedes escuchar la pregunta. ¿Qué pregunta les hago? Yo les puedo decir, a ver, Miss, ¿puedo responder? El verbo, ¿no, mi? solamente el verbo. Ah, yo mi, el verbo. Revolotean, mi. Revolotea. Tienen que ustedes escuchar bien la pregunta. ¿Ya? Pero yo ya lo dije, revolotean por la mañana alegremente en el parque. Todo eso no puede ser el verbo. ¿Ya? Simplemente lo que me acabas de decir, Damaris, es revolotea, correcto. Ahora, haz la pregunta para hallar el sujeto. ¿Estamos recordando, chicos? A ver, Damaris, haz la pregunta para hallar el sujeto. ¿Dónde revolotean las aves por la mañana? A ver, ¿dónde revolotean las aves por las mañanas? No es así, escúchame. Si tú ya hallaste, estamos recordando también a la vez el sujeto, chicos. Tú ubicas el verbo. Muy bien, revolotea. La pregunta que tú tienes que hacerte es, ¿quiénes revolotean por la mañana alegremente en el parque? Las aves. Las aves. Entonces las aves vendría a ser sujeto, ¿no es cierto? Dime, aquí, ¿cuál es el núcleo del sujeto? Aves, mi. Aves, correcto. ¿Y las qué vendría a ser? ¿Modificador directo o modificador indirecto? Modificador directo. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un
artículo. Tanto los artículos y los adjetivos son modificador directo. ¿Se dan cuenta? Estamos repasando para el examen sin querer esta parte. ¿Ya? Bien. Entonces, y todo lo demás, ¿qué vendría a ser? Ahora sí, ¿cuál vendría a ser el predicado, Damaris? El predicado. No el verbo, sino el predicado. Todo lo demás, pues, revolotean por la mañana alegremente en el parque. Bien, hasta ahí hemos recordado tanto el sujeto y el predicado y también el verbo. Ahora, el concepto anterior me dice que yo debo de preguntar, mira, todas estas preguntas de aquí, ¿cuándo, cómo, dónde? A ver, voy a preguntar. Si yo preguntaba cuándo, Hirochi, esto va para Hirochi, si yo preguntaba cuándo, ¿a quién tengo que preguntar? ¿A quién preguntaba yo? ¿Cuándo? ¿Signo, Miss? ¿Cómo? Fuerte, ¿ya? ¿Cuándo? Yo preguntaba, digo, ¿Es hago una usted, pregunta. Escúchame, ¿Es usted, Hirochi. Miss? Hirochi, escúchame. Sí, Miss. Ya, yo pregunto, ¿cuándo? ¿A quién? ¿A quién hacía la pregunta? ¿A quién hacía la pregunta? Hirochi. ¿Cuándo? Hacía la pregunta, escuchen, al verbo, ¿no? ¿Cuándo? todo? Más el verbo. ¿Y cuál es el verbo, Hirochi? Miss, ¿puedo decirlo todo? A ver. El verbo es... No. Hirochi, no te escucho bien, ¿ah? Fuerte, hijo, habla fuerte. Miss, no. Miss, el verbo es... ¿Cuál es el verbo, hijo? ¿Cuál es el verbo, Hirochi? Lo acaba de decir. ¿Lo puedo decir Damaris. yo? ¿Cómo? ¿Lo puedo decir yo? Hirochi, ¿cómo? Miss, No te escucho, ¿puedo Hirochi. decirlo todo? Yo sé. No, se volotean por la mañana alegremente en el parque, Miss. ¿Todo ese es el verbo? Mi, yo sé, mi. Se volotean, Miss. Se volotean. Solamente revolotean. Revolotean. A ver, no están atentos, no están atentos. Y la misma pregunta que estoy haciendo le he hecho a Damaris. Bien, esta pregunta, ¿cuándo más el verbo? ¿Cuándo revolotean? A ver, Hirochi, ¿cuándo revolotean? Por la mañana. Bien, por la mañana. Muy bien, revolotean es el verbo, el verbo, ¿no es cierto? Núcleo de- Miss. A ver, siempre me interrumpe. A ver, dime. Por eso que no escucho. Miss, ¿cómo es alegremente? ¿Cómo? Alegremente. ¿Ya? ¿Cómo que? Miss, yo sé cuándo. A ver, me dice ¿cómo? dónde? Alegremente. ¿Estará bien esa pregunta? No, No, Miss. no. Entonces, Así es la pregunta. ¿Cómo revolotean? ¿Cómo revolotean? ¿Cómo revolotean las aves por las mañanas alegremente? ya ves. Bien, sigo entonces con Hirochi. ¿Cuándo revolotean, Hirochi? Escucha, has dicho por la mañana, correcto. Ahora, lo que decía tu compañera, ¿cómo revolotean? ¿Cómo revolotean? Ah, escucha, es ¿cómo revolotean por las mañanas? No, es simplemente ¿cómo revolotean? Ah, alegremente. ¿Y dónde revolotean? ¿Dónde? En el parque. En el parque. Muy bien, hasta aquí tengo toda mi respuesta que yo, ojo, no siempre en una oración va a estar todo esto, no siempre. ¿Ya? Bien, entonces voy a subrayar por las mañanas. A ver, Hirochi, perdón, Ahmed. Si yo, tu compañera, tu compañero y tu compañera han participado acá. La primera, si yo preguntaba cuándo, ¿qué circunstancial era? ¿De tiempo, modo o lugar, Ahmed?
De tiempo. De tiempo, correcto. Excelente. El siguiente, Nayeli. Si yo hacía la pregunta, ¿cómo? ¿Qué circunstancial era? Modo, Miss. Modo, excelente. Sería de modo. Ahí sigue ese virus. Bien, de tiempo. El siguiente entonces era de modo. Uy, ahí es M modo, ¿ya? Aquí no le he corregido, de modo, correcto. Y el último, Damaris, que era circunstancial de qué? Damaris, ¿qué vendría a ser? Si es, mira, el primero es circunstancial de tiempo, el siguiente de modo, y el último de qué era? Del lugar, Miss. De lugar, correcto. Tampoco no le he cambiado acá. Copié todo y no le he cambiado, mira. Ojalá que el siguiente no me pase eso. Aquí, vuelvo a repetir, acá está excelente lo que me ha dicho tu compañera Nayeli y acá también tu compañera Damaris. Por si acaso es el L de lugar y el de acá es de modo. Muy bien. Paso con el siguiente ejercicio. A ver, lea por favor. A ver, Nayeli. Sasumi, lea la siguiente oración. Armando y Gerardo descansarán en la casa de playa. Muy bien. ¿Cuál es el verbo? Ubica el verbo. ¿Descansarán? Descansarán vendría a ser el verbo. Verbo. Haz la pregunta para hallar el sujeto. ¿Quiénes descansarán en la casa de playa? Armando y Gerardo. Correcto. Esto vendría a ser sujeto. ¿Y todo lo demás qué vendría a ser? Sasumi? Predicado. Predica. Hasta ahí estamos bien. Haz la pregunta, a ver, Justin. Haz la pregunta, el primero. El primero más el verbo. A ver, haz la pregunta, Justin. Justin. ¿Está Justin? No lo veo Justin. Se fue Justin, ¿no? ¿Se le fue la señal? Bien. Leonardo. Haz la pregunta, por favor. ¿Ah? Sí está. Solo que está apagado su audio. Ya. Su cámara. Bien. Leonardo. ¿Cuándo descansarán? ¿Hay respuesta acá? Leonardo. No hay ninguna respuesta. Correcto. Sí, solo hay Leonardo, dónde. ¿cómo descansarán? ¿Habrá respuesta? No, tampoco. Tampoco. ¿Dónde descansarán? En la playa. Quiere decir que hay respuesta solamente, no aquí. ¿Dónde? En la casa de playa. Entonces, ¿qué vendría a ser este de acá? Circunstancial de tiempo, de Miss, modo. si se sale, volvemos a entrar. Circunstancial de lugar. Correcto, circunstancial de lugar. Chicos, aquí no le he cambiado, simplemente he copiado a toditito, le he copiado lo mismo, creo. Bien, de lugar. Bien, no esto. Terminamos este y el otro nada más, el otro ejercicio. Bien, seguimos, Leonardo. Miguel, lee la siguiente oración. Miguel. No está Miguel. ¿Miguel está? Tampoco. Bien, pasamos a Marcelo. Marcelo, lea, por favor. No está, Miss. Marcelo, por favor. ¿Tampoco Marcelo está? Sí, Miss. Ahí. Lea, por favor, la siguiente oración. Estudiantes cantaron con el alma. Bien. ¿Cuál vendría a ser el verbo? Estudiantes. No, estudiante no puede ser verbo. No es una acción. Estudiantes es el verbo. El verbo. Miss, ¿cuál es el verbo? cantaron es verbo, Miss. Cantaron es verbo, Miss. Bien, Marcelo. Cantaron vendría a ser verbo. ¿Quiénes cantaron con el alma? Los estudiantes. Vendría a ser sujeto. Allá, Miss, yo había escuchado el sujeto. Ajá, y todo lo demás predicado. La pregunta que yo te hice, ¿cuál es el verbo? Y tu compañera Nayeli nos ha dicho que es cantaron. Entonces, ¿quiénes cantaron con el alma? Los estudiantes vendría a ser el sujeto y todo lo demás predicado. Haz la pregunta. ¿Cuándo cantaron?
¿Cuándo cantaron? ¿Habrá una respuesta? No me. No. Ahmed. No. Ahmed, yo digo, ¿cómo cantaron? ¿Habrá respuesta? Con el alma. Hay respuesta. ¿Cómo cantaron? ¿Hay respuesta? No, Si hay respuesta. no hay. Si No hay hay dónde. respuesta. Si hay respuesta, ya chicos. ¿Cómo cantaron? Ah, con el alma. ¿No es cierto? ¿Cómo cantaron? Con el alma. ¿Cómo? ¿Ya? Bien. Ojo, estamos recordando y vamos a reforzar la siguiente clase. Vamos a seguir con lo mismo, el razonamiento verbal, con lo mismo, ¿ya? Por si acaso. Bien. Entonces, este vendría con el alma. ¿Qué vendría a ser? ¿Podemos entrar? Sustancial de tiempo, lugar o modo. Ahmed o Marcelo. Yo dije que no. ¿Podemos entrar? ¿Cuál es su respuesta? Los útiles que estaban debajo del pupitre. ¿Cuál sería la respuesta? Marcelo o Ahmed, circunstancial de qué? De modo, tiempo, lugar. ¿Cuál sería? Ah. ¿Dónde dice debajo? Debajo del pupitre. La respuesta, ¿cuál sería? De cómo con el Ya. ya, circunstancial de qué? ¿De tiempo, de lugar o de modo? ¿De qué es? Marcelo o Ahmed. ¿Cómo? Circunstancial de modo. Acá sí, ya lo cambié. Del modo. Circunstancial de modo. ¿Ya? Bien. Yare y Damaris. Los útiles estaban debajo del pupitre. ¿Cuál es el verbo aquí? Yare o Damaris. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Los útiles, no, estaban. Estaban, correcto. ¿Quiénes estaban debajo del pupitre? Los útiles. ¿Vendría a ser los útiles? Sujetos. Miss, si se sale, volvemos a entrar. ¿Vendría a ser qué? Si se... Predicado. ¿Verdad? Predicado. Si salimos, volvemos a entrar. Miss, si se sale el Zoom, volvemos a entrar. ¿Qué dije anteriormente? Bien. ¿Cuál es el verbo Nayeli? ¿Están atentos? ¿No están atentos? Miss, Nayeli, ¿cuál es el verbo? estaban. Estaban, correcto. Estaban. Nayeli, ¿cuándo estaban? ¿Hay respuesta? No, Miss. No. Tatsumi, ¿cómo estaban? ¿Habrá respuesta? Tatsumi, ¿cómo estaban? ¿Habrá respuesta? ¿Hay respuesta? No, Miss. No hay. ¿Dónde estaban? ¿Hay respuesta? Sheila, ¿hay respuesta dónde estaban? Sí, Miss, debajo del pupitre. Muy bien, debajo del pupitre. ¿Y qué vendría a ser Hiroshi o Sheila? Cualquiera de los dos. ¿Circunstancial de qué? De tiempo, de modo, de lugar. ¿Qué vendría a ser? Tiempo. De Lugar. de lugar. A ver. Muy bien. Vendría a ser circunstancial de lugar. Lugar, chicos. Lugar. Bien. Entonces, escuchen, lo que ustedes tienen que aprenderse, ¿sí? Lo que ustedes tienen que aprenderse es este cuadrito, que lo vas a copiar. ¿Ya? Esta parte lo vas a copiar. Nada más, cuando Me dice... llamó, te voy a volver a llamar, o si no tú llámale, mami. ¿Ya? Circunstancial de modo, cuando es circunstancial de modo es como la pregunta. Y circunstancial del lugar es cuando decir dónde. A ver, copien solamente este cuadrito para que ustedes practiquen la clase. Solo este pequeño cuadro copia. Miss, pero saque esa cosa roja que está ahí. Place, move, No this. puedo sacar, pues sí. ¿Cómo lo voy a sacar? Ahora mismo voy a ver. No voy a sacar, pues hijo. Solamente copien esta parte de aquí, he dicho, ¿ah? Circunstancial de tiempo, circunstancial de modo, circunstancial de lugar, cuándo, cómo, dónde. Nada. Ya está, Miss, ya está. El de arriba no, solamente este cuadrito para que ustedes en la siguiente clase ya me contesten rápido, ¿ya? Ay, por fin.
terminamos. 11:30 termina mi clase, así que si termino en media hora también es Vuelvo a repetir solamente esta parte. Tercer tiempo, la pregunta ¿cuándo? Circunstancial de modo, ¿cómo? Circunstancial de lugar, ¿dónde? Nada más. Ya, la siguiente clase del otro. Le voy a preguntar uno por uno. ¿Ya? Tiene que aprender esta parte para poder desarrollarla. Como le dije, hoy día es una introducción, o sea, como un complemento más de lo que habíamos hecho el día lunes. Copien solo este tiempo, hago la pregunta ¿cuándo? Circunstancial de modo, hago la pregunta ¿cómo? Circunstancial de lugar, la pregunta ¿dónde? Mira, prima, no sé por qué mi dedo sí se pone prima. Prima, ¿puedes hacer este? ¿Quién copió? Así. A mí antes no me votaba. Les voy a enviar en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Se termina el tiempo, en el grupo de WhatsApp le voy a mandar esta partecita, ¿ya? Para que practiquen. ¿Ya? Miss, ese es de ras verbal, ¿no, Miss? Sí, razonamiento verbal les he dicho. Esa pregunta me lo hizo tu compañero. un minuto, Miss. ¿Cómo? Un minuto. ¿Ya terminaste de copiar? De tiempo. Les voy a mandar al grupo de WhatsApp este cuadrito. Los que no terminaron de copiar.